Hola, muy buenos días. Qué pena con ustedes, pero ya les habré avisado que no puedo tener la clase. Estoy en este momento trabajando con la administración distrital y estamos en el proceso de mesas de participación y tengo que participar en una de ellas. Yo coordino el componente regional del plan de desarrollo, entonces necesito ir fuera de Bogotá, entonces voy a estar allá. Entonces quería pues dejarles esta clase para que podamos avanzar, ya que hemos tenido unas reuniones muy interesantes, pero creo que tenemos que avanzar un poquito también en algunas lógicas temáticas. Entonces les voy a compartir la pantalla, creo que ahí me están viendo, voy a compartir la pantalla para que podamos de alguna manera también discutir estos temas y pues que podamos ver la presentación. En la presentación, creo que todavía no estamos. Bueno, creo que ya me puedo ir para acá o no puedo. Vamos a ver. Creo que ahí están viendo la presentación, si no estoy mal. Eh, ¿Cómo lo sabré? Voy a tratar de entrar para ver si... Oh, por Dios. Permítanme un segundo, voy a entrar aquí. Para saber que efectivamente puedo compartirles la pantalla y eh, que efectivamente podemos ver la cosa. Mm, Déjenme un momento, voy a tratar entonces ahora sí de compartir. Mm, Listo. Bueno, lo último que estuvimos viendo ese día fue el tema de la diferenciación urbana. Lo trabajamos, hablamos un poco sobre los costos que disminuyen el valor de esa canasta. Recordemos nosotros que estábamos hablando de temas de qué significa ese trabajo, de qué significan esas condiciones urbanas, etcétera, etcétera. Pero algo muy importante es que imagínense que todas esas diferencias que tienen los territorios, las diferencias que hay entre un territorio y el otro, pues sería muy aburrida la ciudad si todas fueran iguales, pero lo que nos preocupa es cuando generamos una diferenciación urbana que tiene efectos negativos. ¿Cuáles son los efectos negativos que queremos que se eliminen? El primero de ellos, pues, es la desintegración social, que efectivamente se haya desconexión entre las personas, que no haya condiciones o relaciones de las familias, que haya bajo rendimiento escolar, que eso se da generalmente cuando en esos territorios es muy difícil o muy costoso acceder a los alimentos o acceder a elementos de ese nivel, y pues eso genera una disminución muy grande en la capacidad de retención en la inteligencia de los niños. Por eso entonces equipamientos relacionados con el acceso al tema de comida, a la seguridad alimentaria, a todos esos temas pues se vuelve muy importante. El tema del desempleo es la localización de las personas que no tienen empleo, que tienen unas condiciones de localización residencial que les son suficientes como para pensar en el hecho de pues obviamente no trabajar, pues porque obviamente también hay un nivel de informalidad en las relaciones de alquileres, etcétera, etcétera. Este tema de embarazo adolescente, efectivamente cuando usted no tiene nada que hacer, lo que termina haciendo pues obviamente es generalmente relacionándose con sus cercanos y en algunos casos pues teniendo relaciones sexuales, casi todos ellos sin acceso obviamente a temas de protección, no tienen obviamente, ¿por qué? Pues porque obviamente desconocen los alcances en algunos niveles de los sistemas de seguridad social que les pueden ayudar muchísimo a esto, o el otro pues obviamente el desconocimiento sobre los ritmos menstruales, etcétera, etcétera, todos esos temas pues que afectan directamente a la posibilidad de que las mujeres obviamente accedan a un sistema que les permita no quedar embarazadas en momentos en los cuales la idea es que estén en su proceso de formación académica y formación profesional.
El tema de la desprotección social, que también habla justamente de la informalidad, del desempleo, del hecho de no poder tener los sistemas de salud, del hecho de no estar adscritos al SISBEN para no tener que pagar impuestos, cosas de ese estilo. La degradación ambiental y urbanística son dos elementos importantes en esos territorios que pues vale la pena tener en cuenta en las discusiones sobre estas zonas que tienen esa diferenciación urbana y son zonas generadoras de expulsión. Pero algo muy importante que es lo que nos va de alguna manera a generar el elemento más importante de toda la discusión es los sobrecostos que tienen que pagar las personas por estar en estos territorios. Ya habíamos hablado nosotros del tema ese del aceite que se paga y no sé qué, pero fundamentalmente es que es más costoso para la gente que vive en estas zonas acceder a los elementos de mercado, acceder a temas ¿de qué? De desarrollo personal en todo sentido. Obviamente, uno puede pensar que las cosas son mucho más baratas, pero como se venden al granel, pues obviamente son mucho más altas. Esto hace que la gente, además de eso, tenga que pagar más en promedio que del transporte de lo que nos corresponde. Y eso no significa que esté relacionado única y exclusivamente con los temas de ingresos. También están las personas que viven por fuera de la ciudad. Hay personas en nuestra clase que viven fuera de la ciudad, a las cuales les cuesta mucho más llegar a la Javeriana. Hay algunos que les cuesta mucho más en tiempo, en comodidad, en satisfacción. Todos esos elementos están allí vinculados. Algo importante entonces es que se generan unos procesos o a través de qué medios se genera esa diferenciación urbana. Uno de los temas más importantes de la diferenciación urbana se da a través de la fragmentación urbana. ¿Qué es una fragmentación urbana? Es un mecanismo físico o un mecanismo institucional que separa dos territorios. ¿Cuál es el físico? Pues una vía, un río, una montaña, pero también un parque, puede ser también una obra de construcción, un puente, algo que fraccione, que divida dos elementos. Y las institucionales también están, unas institucionales que tienen que ver con las reglas de juego entre la sociedad. Las reglas de juego no necesariamente son reglas vinculadas a la ley, sino que también pueden ser reglas de juego de la sociedad. Entonces, el hecho de que haya una determinación de que de una calle para un lado sea un barrio y de otro lado, de otra calle para otro sea otro lado, eso habla de una fragmentación institucional legal. O también cuando dicen de aquí para allá están los hinchas de Millonarios y de aquí para allá están los hinchas de Santa Fe, esa también es una fragmentación institucional, pero derivada de las relaciones o de los acuerdos de la sociedad o de los desacuerdos en este caso. Entonces, la fragmentación urbana genera diferenciación urbana negativa que vale la pena que la miremos. En sus territorios, evalúen si hay elementos de fraccionamiento. Está la autopista de pronto, están las calles, las avenidas, la Caracas, está la calle 80, ¿qué es lo que fracciona? Hay más elementos fraccionadores, de pronto hay calles que fraccionan hacia el norte, hacia el sur, al oriente, al occidente, hacia un punto, que segregan, que se generan un proceso de separación. Está también la segmentación de las rentas urbanas, ya lo habíamos visto, el tema de una zona donde se concentra la vivienda, pues hay más rentas urbanas de vivienda, y si se concentra más la industria, pues hay más rentas de industria. Ahora, cuando las rentas se generan en un territorio porque hay una ley, porque hay algo que lo obliga, esas rentas se llaman rentas monopolísticas. Pero si por el contrario la renta la genera el mercado, es decir, hay algo que tendencialmente se da allí de mejor manera, esa renta se llama diferencial. También está el novismo urbano, que es donde queremos vivir. Oiga, está de moda vivir en un lado, vivir en otro lado. Uno de los ejemplos más importantes a nivel mundial sobre el esnovismo urbano es vivir hoy día en Brooklyn. Hace mucho tiempo, pues se vivía y usted era alguien si vivía en Manhattan, pero si no vive en Manhattan, sino que vive en Queens, obviamente usted entonces tiene un elemento diferenciador. Allá viven unos, aquí viven otros, pero luego empezó a darse un proceso de mezcla, de eliminar esos procesos de diferenciación, en los cuales Brooklyn, una ciudad, un componente de la ciudad que es muchísimo más industrial, empieza a abandonar, las industrias empiezan a ir y se rehusan las edificaciones, generando un proceso de articulación entre actividades de servicios y vivienda. Y ahora es cool vivir en Brooklyn. Entonces hay diferencias en ese sentido. Ese es novismo urbano, todos esos elementos los podemos atacar a través de acciones urbanísticas, de acción sectorial o empoderamiento social. ¿Qué son las urbanísticas? Ya vamos a ver. Las acciones sectoriales son aquellas que utiliza la Secretaría de Integración Social, la Secretaría de Desarrollo Económico, que son esas acciones de los sectores
para mejorar en el territorio. Entonces es cuando la gente va y los educa a la gente o genera procesos de mejoramiento en algún sentido, les da clases, les genera diferentes cosas y les da herramientas para salir. Las otras son las de empoderamiento social, que es cuando el mismo grupo de personas dice, oiga, yo quiero salir adelante, yo quiero hacer esto, yo quiero, y entre todos ellos generan procesos de movilización social, se manifiestan, cosas de ese estilo, ¿sí? Entonces el empoderamiento social está mucho más ligado a ese tema. Ahora, en las urbanísticas, ¿qué tenemos? En las urbanísticas lo más importante que tenemos es que todo pasa por una lógica legal, toda una norma estructurada. ¿A dónde vamos? Primero, es que lo más importante es que existe una ley 388 del 97 que establece la obligatoriedad de que todos los municipios tengan planes de ordenamiento territorial. Esa obligatoriedad de los planes de ordenamiento territorial tiene una característica relevante y es que esos planes de ordenamiento territorial son los que definen las estrategias de ordenamiento del municipio. También están las actuaciones urbanas integrales, que son de alguna manera las formas en las cuales yo puedo hacer el desarrollo más fuerte en materia de planificación, de grandes polígonos de alto interés en materia estratégica. También tenemos los macroproyectos, que es la forma en la que se desarrollan las actuaciones urbanas integrales, pero los macroproyectos se tienen que desarrollar en planes parciales. ¿Qué son los planes parciales? Son instrumentos específicos que buscan garantizar que se planifique de forma organizada y estructurada un territorio más grande que los predios específicamente. Sabemos nosotros que todas las ciudades están divididas en predios urbanos, que son las casitas, que son los edificios. Esos son predios y que dentro de los edificios hay otros predios que son los apartamentos, ¿no? Pero también tenemos en los suelos rurales que son los predios más grandes, una familia que tiene unos cultivos más grandes, unas familias que tienen cultivos más chiquiticos, zonas que no se cultivan, sino que se utilizan para hacer cualquier cosa, donde también están divididos en predios muy chiquiticos o predios muy grandes, pero los planes parciales lo que hacen es que engloban todos esos predios y generan un solo proceso de planificación para que no tengamos planificación predio a predio. Los planes parciales se utilizan en el tratamiento de desarrollo. Entonces es importante tener en cuenta que dentro de la normativa y dentro de ese plan de ordenamiento territorial se establece qué debe ir por desarrollo. ¿Qué significa el tratamiento de desarrollo? El tratamiento de desarrollo está relacionado con la posibilidad que tiene un territorio de tener en el futuro la oportunidad de incorporarse a la vida urbana. Por lo tanto, hoy no tiene vida urbana, mañana sí. El tratamiento de desarrollo se le aplica a todos los predios que hoy no cumplen con las condiciones urbanas y que lo podrán tener. Pero ese proceso de transición se debe dar a través de planes parciales y luego de una licencia de urbanización. Los planes parciales también se utilizan en renovación urbana y es de esos predios en los cuales yo tengo que pasar de una situación inicial consolidada a otra situación completamente diferente, renovada, donde yo lo inicial generalmente lo tumbo y lo vuelvo a hacer, pero cambio tanto la estructura urbana como la estructura arquitectónica. Los planes parciales, entonces, se convierten en el instrumento fundamental para generar nuevas ciudades sobre suelos rurales o sobre suelos urbanos que vienen en deterioro. Pero también existen las normas urbanísticas. Las normas urbanísticas son todas aquellas que están relacionadas o que se le otorga una norma a los predios ya consolidados. Es la norma que se le otorga a un barrio para que uno pueda de pronto tumbar una casa y hacer un edificio. Eso lo dan las normas urbanísticas que no necesariamente van por planes parciales. Dentro de estas normas urbanísticas también hay renovación urbana, pero de otro tipo. La renovación urbana no de tumbar y volver a hacer, sino de pronto de ir cambiando, de ir consolidando algunos territorios. También está el tratamiento de consolidación, que es cuando yo tengo de pronto unas zonas que están muy dispares en altura, entonces quiero que se mantengan a una altura específica, entonces consolido. Y también están los tratamientos de conservación, que son todas esas zonas en las cuales yo quiero conservar las cosas. Esa conservación puede venir encaminada a una conservación urbanística, es decir, a mantener la traza urbana, a mantener los elementos públicos, una conservación arquitectónica, que es la de mantener justamente la condición específica de los predios, de cómo están construidos, y esto generalmente está dado para zonas que tienen unos altos niveles de importancia patrimonial. Ahora bien, todo esto
se complementa con la unidad de planificación rural, que es la que planifica los suelos rurales, y todo eso tiene como objetivo de alguna manera disminuir la segregación. ¿Por qué la segregación se disminuye con esto? Se disminuye fundamentalmente porque cuando yo mejoro las condiciones de los territorios, voy quitando las diferencias urbanas que generan algo negativo. Lo que queremos nosotros es que las diferencias urbanas que se eliminen no son las que caracterizan a los territorios en su condición arquitectónica o las que exaltan su condición arquitectónica social, sino aquellas diferencias que generan elementos negativos, como lo que hablábamos anteriormente, la desigualdad social, la desprotección, la expulsión, los temas de educación. Entonces yo intervengo el territorio con estos instrumentos fundamentalmente para equilibrar un poquito en esos elementos. Yo que quiero que todos los territorios estén equilibrados en equipamientos, espacios públicos, en accesibilidad de movilidad, en accesibilidad a todos los servicios sociales existentes en el territorio, pero que se diferencien en los colores, las tipologías constructivas, etcétera, etcétera, pero pues que haya un equilibrio por lo menos en ese componente. Esa es la diferenciación urbana que queremos atacar. Ahora, muy importante, es que el plan de ordenamiento territorial es la base fundamental de todas las dinámicas relacionadas con el ordenamiento territorial. Y el plan de ordenamiento territorial tiene muchas normas de superior jerarquía. ¿Qué es una norma de superior jerarquía? Una norma de superior jerarquía es aquella norma que tomó el gobierno nacional en materia de patrimonio o ambiente. ¿Listo? Y que el municipio o distrito, en el caso de Bogotá, tiene que cumplir y tiene que involucrar su plan de ordenamiento territorial. Y eso pues le exige tener que hacerse cargo y pagar algunas cosas. Y dentro de los planes de ordenamiento territorial hay una cosa muy importante que ustedes tienen que ir a revisar, el programa de ejecución. ¿Qué es el programa de ejecución? El programa de ejecución del POT es el cronograma de trabajo que se establece dentro de ese distrito o municipio para ejecutar las acciones de desarrollo del territorio. Ese programa de ejecución tiene una característica y es que se debe pagar ¿con qué? Con el programa o con el plan de inversiones de los planes de desarrollo. Entonces hay una cosa que se llama el plan de ordenamiento territorial que se formula y se empieza a implementar cada 12 años. Y hay una cosa que son los planes de desarrollo, que son los que ejecutan los alcaldes y que se desarrollan cada 4 años. ¿Listo? A esos planes de ordenamiento territorial mandan una idea. Dicen, usted tiene que hacer estas obras, usted tiene que hacer estas acciones en el territorio, y cuando ya tiene todo ese conjunto de cosas, las organiza en el tiempo y cada alcalde en su plan de desarrollo debe definir cómo va a pagar esas obras. Pero no todas las obras las puede pagar el municipio porque la plata no es infinita. Entonces le toca buscar otras alternativas. Si no es con la plata del plan de desarrollo, que aspiro que ustedes puedan ir a mirar en qué está, qué han dicho en la alcaldía hoy día sobre el plan de desarrollo, cuáles son las acciones que están en el plan de desarrollo de la alcaldesa que ya se fue. Eso será muy importante que ustedes lo miren y también de lo que esté planteando el alcalde actual. Echen una mirada a eso para saber si sus territorios hacen parte de las preocupaciones de alguien dentro del distrito, para que sepan que ahí puede haber alguna plata. Pero como esa plata no alcanza, no toda va a alcanzar, entonces el programa de ejecución se tiene que pagar a través de una cosa que se llama la planificación especial, que es una planificación intermedia. ¿Listo? Esa planificación especial pues tiene obviamente unos instrumentos que ya vamos a empezar a desarrollarlos a lo largo de nuestro semestre. Tiene unos instrumentos que se utilizan para pagar las cosas. Es importante que cuando ustedes empiecen a encontrar los problemas, vayan vislumbrando primero cuál es el indicador que va a argumentar que el problema existe. Es decir, que si ustedes encuentran que hay una necesidad de mejorar el patrimonio, de hacer un tratamiento de desarrollo, de hacer un tratamiento de renovación, de conservar, de consolidar, de lo que sea, si ustedes encuentran eso, tienen que pensar es, mierda, ¿yo cómo hago para pagarlo? ¿Listo? Para pagarlo también. Pero ¿cuál es el indicador que me dice que eso es importante? Ah, bueno, lo más importante aquí es decidir que el indicador que estamos utilizando es el de cantidad de hogares o cantidad de casas que se cambiaron, el porcentaje o lo que sea, y yo voy a tratar de cambiar eso. Cuando yo trato de cambiar eso y entiendo que lo tengo que cambiar, puedo buscar una fuente de financiación para lograr resolver un tema.
que es cambiar ese indicador. Si ustedes no tienen un indicador, pues nadie les va a dar plata para eso, no van a poder sacar plata para nada. Entonces, la planificación especial, que viene del plan de ordenamiento territorial, les permite también acceder a muchos instrumentos frente a ese tema. La planificación especial viene acompañada con la gestión del suelo, que es muy importante, el acceso al suelo donde yo quiero desarrollar las acciones. Vamos a tener una clase específica sobre el tema de gestión del suelo. Me siento como un youtuber aquí. Vuelvan, la próxima vez nos vemos. Bueno, la gestión del suelo es importante y también tenemos los mecanismos de financiación existentes. Hoy vamos a hablar primero de la planificación. ¿Listo? Esa planificación está relacionada justamente con garantizar que haya disminución en los procesos de segregación, pero fundamentalmente articula los instrumentos de financiación que derivan de la planificación con los instrumentos del plan de desarrollo. Hablemos de los instrumentos de gestión urbana inicialmente. Ya vimos los instrumentos de planificación, ahora hablemos de los instrumentos de gestión urbana. ¿Qué es la gestión urbana? La gestión urbana pues se debería entender como el conjunto de acciones para lograr un objetivo urbano. ¿Cuál es el objetivo urbano que se busca con esos instrumentos? Es el de consolidar el modelo de ocupación del plan de ordenamiento territorial. ¿Cómo, profe? Consolidar el modelo de ordenamiento territorial del municipio. Ese plan de ordenamiento territorial tiene un modelo y dice, yo quiero que esto sea denso y compacto, expandible, abierto, cerrado, público, privado. Muchas cosas de ese nivel están allí vinculadas. Y esto, pues yo lo tengo que lograr incentivando a los privados a que logren lo que quieren, a que desarrollen lo que quieren. Uno de los instrumentos de gestión urbana más importante es el principio del reparto equitativo de cargas y beneficios. ¿Qué es esto? Es una base conceptual, es un principio político, es un principio legal e institucional que busca garantizar que las personas que se benefician de algo sean justamente los que lo paguen. Si usted se beneficia de algo, usted paga. Si usted se benefició más, usted paga más. Entonces, en ese sentido, general, obviamente, porque tiene muchos bemoles, ahí está de alguna manera la lógica del reparto de cargas. Ese reparto, ¿cómo se garantiza? Se garantiza a través de una cosa que se llama reajuste de tierras. El reajuste de tierras es un mecanismo que ustedes pueden utilizar para poder hacer intervenciones en los territorios donde tienen varios predios y ustedes quieren esos predios unificarlos y hacer un solo plan. Pero imagínense ustedes comprándole a cada uno de ellos. A veces es muy difícil, pero sí los pueden vincular a que se metan al negocio. En vez de que ustedes los pongan a sufrir, a comprarles y a desgastarse con el hecho de que si le vendieron o no le vendieron, pueden mejor vincularlos a un negocio. Es como si ustedes estuvieran en sus predios y yo llegara a decirles qué les parece si en vez de venderme sus predios, hacemos un negocio en el que ustedes se participan del negocio final y esa participación del negocio final les va a permitir a ustedes pues acceder a unas ganancias en el futuro. Esa es más o menos la idea. Pero la cosa más importante es que en el reajuste de tierras todos ponen su suelo, ¿sí? Ponen la casa donde están o ponen una finca y al final les devuelven otro suelo que está más cualificado, que tiene mayores condiciones normativas que les permite de alguna manera acceder de mejor manera a oportunidades o a beneficios urbanísticos. Siempre, todo lastimosamente lo vamos a tener que decir así, todas las acciones urbanísticas o todos esos instrumentos tienen como objetivo generar plata, ¿listo? Entonces, ¿cuál es la plata que le va a generar a usted cuando va a localizar algo en el territorio? Tiene que ofrecerle algo a la gente para que ellos quieran participar. Recuerden que la mayoría de los predios donde ustedes van a trabajar son predios privados a los cuales ustedes tienen que darle un incentivo y con ese incentivo, pues obviamente podrán lograr identificar cómo se quieren vincular al proyecto y ustedes lograr su objetivo. También está el manejo de las edificabilidades. Piensen ustedes que tienen unas zonas con unas edificabilidades básicas y ustedes de pronto en algún lugar quieren que esas edificabilidades sean más altas. De pronto ustedes necesitan cambiar las edificabilidades pues porque los perfiles viales son suficientes como para aumentar la cantidad de pisos o ustedes necesitan densificar porque hay una fuerte demanda. O necesitan liberar un espacio y meter a toda esa gente en las casas que ya están, no los sirve, pues tienen que subir. Entonces ustedes pueden decir qué les parece para que alguien meta plata y haga un edificio en vez de una casa, pues hay que incentivarlo. Entonces se le puede otorgar que pague un poquito de plata para poder subir. En vez de tener una casa con un edificio, pues se hace una plata, obviamente va a ganar, pero pues nosotros logramos también generar las estrategias que requerimos. También está el manejo de las edificabilidades por compensación cuando se afecta a algo. Esto se da generalmente cuando hay
procesos ¿de qué? De, patrimoniales. Cuando se define que una zona es patrimonial, ahí tenemos nosotros esas características, esas condiciones. Entonces, en vez de que usted pueda construir en una casa patrimonial un edificio de 10 pisos, usted coge los 8 pisos por encima de lo que tiene y lo lleva y lo construye en otro lado. Eso lo podemos hablar y discutir juntos más adelante. Y luego tenemos la integración inmobiliaria. La integración inmobiliaria es un mecanismo que se da fundamentalmente donde en vez de que la gente entregue los suelos para luego recibir otros suelos con norma, entregan los suelos y al final participan en plata. Entonces el reajuste de terrenos y la integración inmobiliaria son iguales, solo que el reajuste de terrenos se da en procesos de desarrollo generalmente, cuando hago un borrón y cuenta nueva, o cuando hoy día es rural y quiero que sea urbano en el futuro. Y la integración inmobiliaria generalmente la hago cuando hay renovación urbana, cuando yo tengo que desintegrar apartamentos, donde las casas son muy pequeñas. Entonces es más fácil meterlos a un negocio antes de que tengan obviamente un predio para desarrollar. Bueno, esto viene acompañado con la cooperación entre partícipes, que es una misma lógica del reajuste de tierras y la integración inmobiliaria, pero la gente se une y entrega parte de sus predios para poder hacer de pronto vías, para poder hacer equipamientos, pero no entrega todo, sino solamente parte de esas vías. Y también están los procesos de asociatividad, que son esos mecanismos que se utilizan por la ley o por el derecho privado, donde dos personas unen una casa, la engloban y hacen un edificio juntos sin que esto medie ningún instrumento o el Estado. Todos esos instrumentos les van a permitir a ustedes acceder al suelo para lograr hacer sus proyectos, es decir, que son instrumentos para incentivar o fortalecer la dinámica relacionada con el acceso al suelo. Esto de alguna manera nos da pues como el panorama general de lo que son los instrumentos de gestión urbana, y la siguiente clase lo que vamos a hacer es trabajar en instrumentos de gestión del suelo, y más adelante pues vamos a seguir con instrumentos de financiación, etcétera, etcétera. Por favor, para la siguiente clase necesito pues que identifiquen claramente cuáles son de alguna manera los elementos que ustedes van a utilizar para medir las problemáticas o para medir los fenómenos que quieran identificar. Miren ustedes claramente si quieren que se identificar un problema, no me lo digan de manera conceptual, sino quiero que lo digan de una manera en la que puedan concretar fácilmente el indicador o demostrarme que eso está pasando. Si hay un cambio de uso, díganme en qué porcentaje se dio ese cambio de uso. Si hay obviamente una transformación tipológica, en qué porcentaje. O sea, que lo puedan medir claramente en ese sentido. ¿Está bien? Entonces, por favor, necesito que la siguiente clase, todos esos elementos relacionados con los fenómenos que están encontrando, me los lleven a clase y ustedes van a exponer para un proceso de argumentación en ese sentido. ¿Listo? Eso va a ser, por ahora vamos a dejar así. Siento mucho que no hayan podido ir, se los dejo entonces en el correo y quedo muy atento entonces a lo que necesitan, me van contando cualquier cosa que necesiten. Un abrazo y entonces que les vaya muy bien y, y pues bueno, me cuentan cualquier cosa que ustedes requieran frente a los temas de su proceso de formulación. ¿Les parece? Creo que nada más. Entonces, un abrazo, que estén muy bien.